Los salmos imprecatorios son algunos de los textos más polémicos y controvertidos de la Biblia, debido a su fuerte contenido emocional y a la naturaleza de las peticiones que en ellos se hacen. Estos salmos, que forman parte del libro de los Salmos en el Antiguo Testamento, contienen oraciones que invocan la ira de Dios, deseando castigos severos y destrucción para los enemigos del salmista. Esta característica ha provocado tanto incomodidad como fascinación entre teólogos y estudiosos bíblicos, ya que parecen contradecir los principios de amor, perdón y misericordia que se destacan en otras partes de las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. En este ensayo, exploraremos qué son los salmos imprecatorios, su contexto histórico, su estructura y significado, así como las interpretaciones teológicas y éticas que se les han dado a lo largo de la historia. ¿Qué son los salmos imprecatorios? El término imprecatorio proviene del latín imprecari, que significa invocar maldiciones. En el contexto bíblico, los salmos imprecatorios son aquellos en los que el salmista clama a Dios para que actúe contra sus enemigos, a menudo pidiendo su destrucción total o el castigo divino. Algunos ejemplos notables de salmos imprecatorios incluyen los salmos 35, 69, 109 y 137. Estos salmos no solo expresan dolor y sufrimiento, sino también un deseo intenso de justicia divina. En ellos, el orante no busca la venganza personal, sino que confía en que Dios actuará como juez justo, castigando a quienes lo han agraviado. Sin embargo, la violencia expresada en estos salmos, especialmente cuando se pide la destrucción de los enemigos e incluso de sus descendientes, ha generado una gran cantidad de preguntas teológicas y morales, especialmente en la era moderna. Contexto histórico y literario. Para comprender los salmos imprecatorios, es importante situarlos en su contexto histórico y cultural. Los salmos fueron escritos durante un periodo que abarca varios siglos, desde el tiempo de David hasta el exilio en Babilonia y el regreso del pueblo judío a su tierra. Este contexto incluye experiencias de guerra, opresión, invasión y exilio, lo que ayuda a explicar la intensidad de los sentimientos expresados en algunos de los salmos imprecatorios. En una cultura donde la supervivencia dependía en gran medida de la fuerza militar y la cohesión social, los enemigos no solo representaban una amenaza física, sino también una amenaza espiritual. Para los antiguos israelitas, la guerra no era solo un conflicto político o militar, sino una lucha entre el bien y el mal, entre la justicia divina y las fuerzas del caos. En este sentido, los enemigos de Israel eran vistos como enemigos de Dios mismo, lo que justifica la dureza de las peticiones en los salmos imprecatorios. El lenguaje hiperbólico y la imaginería violenta de estos salmos también reflejan el estilo literario propio de la poesía hebrea. Las imágenes de destrucción total, el clamor por la muerte de los enemigos y la invocación de la ira divina pueden parecer extremas desde una perspectiva moderna, pero en su contexto original eran formas literarias legítimas de expresar un deseo de justicia y protección. Ejemplos de salmos imprecatorios. A continuación, analizaremos algunos ejemplos de salmos imprecatorios y sus temas principales. 1. Salmo 35. El Salmo 35 es un clamor por la justicia divina. El salmista se siente perseguido injustamente por sus enemigos y pide a Dios que luche en su favor, utilizando un lenguaje militar. Contiende, oh Señor, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Salmo 35, 1. A lo largo del Salmo, el autor invoca a Dios para que traiga destrucción a sus enemigos, describiendo con detalle las consecuencias que espera que sufran. Sean como tamo delante del viento, y el ángel del Señor los acose. Salmo 35, 5. Este salmo destaca la confianza en que Dios es un guerrero que luchará en favor de los oprimidos, un tema recurrente en los salmos imprecatorios. El salmista no se toma la justicia en sus propias manos, sino que deposita su confianza en la intervención divina. 2. Salmo 69. El Salmo 69 es una súplica angustiosa por el alivio en medio del sufrimiento, pero también contiene fuertes imprecaciones contra los enemigos del salmista. En los versículos 22 a 28, el autor pide a Dios que derrame su ira sobre aquellos que lo han perseguido y lo han puesto en vergüenza, sea su mesa delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, por tropiezo. Salmo 69 horas y 22 minutos. Este salmo refleja la desesperación de alguien que ha sido humillado y atacado por sus enemigos, y busca en Dios una respuesta que implique no solo la protección, sino también el castigo para los malvados. 3. Salmo 109. El Salmo 109 es uno de los salmos imprecatorios más intensos y controvertidos. En él, el salmista clama a Dios para que castigue a un enemigo específico, a quien describe como alguien que ha actuado con extrema maldad. Ponte en su contra, que un adversario esté a su derecha. Salmo 109, 6. El salmista pide no solo la destrucción del enemigo, sino también la de su descendencia.
sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Salmo 109, 9. Este salmo ha sido especialmente difícil de interpretar para muchos lectores, debido a la severidad de las maldiciones. Sin embargo, es importante notar que, como en otros salmos imprecatorios, el orante no busca la venganza personal, sino que confía en Dios como el juez que administrará la justicia. 4. Salmo 137. El Salmo 137 es quizás el salmo imprecatorio más conocido, especialmente por su famoso versículo final. Bienaventurado el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Salmo 137, 9. Este salmo fue escrito durante el exilio en Babilonia, cuando los israelitas habían sido expulsados de su tierra y se encontraban en una situación de humillación y desesperación. Este salmo expresa el dolor y la ira de un pueblo oprimido, que recuerda con nostalgia su hogar y que clama por justicia contra sus opresores. La brutalidad de la imprecación final refleja la desesperación total de los exiliados, que buscan en Dios no solo el consuelo, sino la destrucción de aquellos que los han hecho sufrir. Interpretaciones teológicas y éticas. Los salmos imprecatorios han sido objeto de numerosos debates teológicos y éticos a lo largo de la historia. Para muchos, estos textos representan un desafío a la imagen de un Dios misericordioso y amoroso, especialmente a la luz de las enseñanzas de Jesús sobre el perdón y el amor a los enemigos en el Nuevo Testamento, Mateo 5:44. ¿Cómo pueden reconciliarse estas enseñanzas con los deseos de venganza expresados en los salmos imprecatorios? 1. Interpretación simbólica o alegórica. Algunos teólogos han propuesto que los salmos imprecatorios no deben tomarse literalmente, sino más bien como expresiones simbólicas del conflicto entre el bien y el mal. Desde esta perspectiva, los enemigos en los salmos no son necesariamente individuos específicos, sino representaciones del mal en el mundo. Las peticiones de destrucción de los enemigos, por tanto, se interpretan como oraciones para que Dios elimine el mal y restaure la justicia. 2. Expresión legítima de emociones humanas. Otra interpretación sostiene que los salmos imprecatorios son una expresión honesta y legítima de las emociones humanas. En lugar de suponer que los salmistas actuaban de manera injusta al clamar por venganza, esta perspectiva sugiere que estos salmos muestran la autenticidad del sufrimiento humano y el deseo de justicia. Al orar estos salmos, los creyentes reconocen sus emociones más oscuras y las entregan a Dios, confiando en que Él actuará de acuerdo con su justicia y no de acuerdo con el impulso humano de venganza. 3. Voz de los oprimidos. Otra interpretación enfatiza que los salmos imprecatorios representan la voz de los oprimidos y marginados, que claman a Dios desde una posición de desesperación. En este sentido, las oraciones imprecatorias son un grito por justicia, especialmente en contextos donde las instituciones humanas han fallado en proteger a los vulnerables. Este enfoque ha sido especialmente relevante en la teología de la liberación, donde los salmos imprecatorios se ven como una expresión legítima de la lucha contra la opresión y la injusticia. 4. Diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunos estudiosos señalan que los salmos imprecatorios deben ser entendidos dentro del contexto más amplio de la revelación progresiva en las Escrituras.